Bueno, jóvenes, es un placer, ¿verdad?, tenerlos nuevamente en esta segunda tutoría. Este, bueno, algunos estudiantes me han estado preguntando, digamos, de lugares donde habían, digamos, enlaces o algo así, porque tal vez, digamos, no los encontraban. Si alguno, digamos, tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, ¿verdad? Para eso, digamos, son las tutorías, para poder, digamos, en ese caso, tratar, digamos, de aclararles las dudas. Ok, vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver aquí. Vamos a cerrar la cámara. En la medida mayor posible, ¿verdad? Tratar, digamos, de mantener la cámara cerrada, digamos. Si alguno por A o por B tiene algo, digamos, ahí que decir, pues pueden abrir en ese caso el micrófono sin ningún problema. Ok, vamos a meternos por aquí. A ver, y tenemos aquí. Bueno, aquí digamos estamos ahí en la plataforma, ¿verdad? Bueno, digamos por aquí tenemos lo que es el foro de dudas, que ahí por lo general, digamos, es donde los estudiantes pueden hacer, digamos, alguna preguntita. Bueno, vemos ahí algunas dudas, digamos, que han surgido y digamos ustedes ahí o por medio, digamos, del correo, ¿verdad? El que tenemos aquí arribita, ustedes ahí me buscan y pueden hacerme, digamos, las preguntitas ahí que tengan. Vamos a devolvernos aquí. Por ejemplo, bueno, digamos, en tutoría 1, ahí, digamos, ustedes van a encontrar lo que es los enlaces, ¿verdad? Para las tutorías. Y por aquí tenemos también para las radios tutorías, ¿verdad? Que alguien me estaba preguntando ahí, que no encontraban, digamos, los enlaces porque querían escuchar, en ese caso, la radiotutoría. Entonces vean ustedes que la van a encontrar, digamos, en donde dice tutoría. Tutoría 1, tutoría 2, radiotutoría 1, la 2. Los enlaces de estas, de las tutorías de esta semana, si Dios quiere, las van a colgar la otra semana, ¿verdad? Ahí para que ustedes en ese caso lo tengan en cuenta. Ok. Este, Después, bueno, recordemos que este chat que dice aquí es para los martes y los jueves de 7 a 8 de la noche. Pero como yo les decía, solamente si es que el estudiante tiene alguna duda, algo así, digamos, de la tarea, que pueda, digamos, ingresar ahí. Y si no, pues no hace falta, digamos, que ingresen. Y eso va a ser solamente la semana que hay algún proyecto, ¿verdad? Digamos, para entregar. Por ejemplo, la otra semana, ¿verdad? Ok. Luego de ahí tenemos lo que es por aquí las orientaciones. Bueno, ya digamos del 4 al 9 de julio, la tutoría número 2, que en el caso mío me corresponde los lunes, ¿verdad? De 6 a 8 de la noche. Hoy el objetivo es tratar de ver lo que es el capítulo 2, ¿verdad? De la primera mitad del siglo XX y y digamos ver en ese caso de los dos, de los dos libros, ¿verdad? De los dos libros que ustedes tienen ahí, de las dos unidades didácticas. Bueno, el 11 de julio va a ser la tercera radiotutoría, pero ya les digo, por lo general van a quedar, digamos, grabadas. Entonces, si alguno por A o por B no la puede escuchar, entonces ahí, digamos, después se les pasa el enlace ahí, el que quiera escuchar la radiotutoría.
Bueno, 14 de julio, la segunda videoconferencia pregrabada. Todos estos enlaces ustedes los van a tener ahí, ¿verdad? En la primera tutoría, segunda tutoría, ¿verdad? Ustedes ahí van buscando. Algo importante es que el próximo lunes abre nuevamente se abre nuevamente la posibilidad. Vamos a ver, 11 de julio, sí, el próximo lunes se va a abrir para el proyecto número 2. Entonces ya ustedes saben que tipo 9 de la mañana ya va a estar, digamos, abierto ahí el proyectito 2. Ya, digamos, ustedes con mucha experiencia, ¿verdad? Ya con el proyecto 1, ya ustedes ya vieron cómo era y todo el asunto. Entonces ya digamos, el proyecto 2, pues lo mismo, ¿verdad? Que no dejen para última hora para lo que es la entrega, ¿verdad? En ese caso del proyecto, sino que ustedes ahí estén, ojalá que ya viernes, ¿verdad? Ya lo vayan enviando para que no haya, en ese caso, ningún problema. Este, Creo que en el grupo yo tengo 42 estudiantes y de esos 42 estudiantes se recibieron 32 proyectos. El proyecto número 1 y pues no lo entregaron. Entonces ahí, eh, ojalá, digamos que estos proyectos, que este proyecto número 2 de que ustedes, digamos, donde reciban la nota del proyecto 1 pues ustedes ahí, se emocionen, ¿verdad? Y más bien esperen con ansias el lunes para el segundo proyecto. Ya ustedes saben que la entrega sería de lunes a sábado, ¿verdad? De lunes a sábado. Como les dije en otras ocasiones, a veces desde el primer día ya se empiezan a recibir proyectos y casi todos tienen como la misma línea, ¿verdad? Qué sé yo, digamos, puede hacer que los pongan a hacer un panfleto. La información se va a montar como desde diferentes puntos de vista. Este, eh, Ahí, digamos, lo importante es, en ese caso, bueno, digamos, es creatividad, digamos, del estudiante, como quiera, digamos, en ese caso, hacer cada uno de los trabajos ahí que les pidan, ¿verdad? Lo importante es como la información que ustedes vayan ahí, digamos, a anotar en la tarea, en el proyecto, ¿verdad? Ahí igual tienen que subir el documento completo, ¿verdad? Tanto que se les dijo para el primer proyecto y muchos proyectos llegaron con 3 hojas, 4 hojas, ¿verdad? Ni siquiera enviaron la hoja de la rúbrica, simplemente, digamos, se limitaron a lo que es la parte de la tarea y recuerden pues que eso, digamos, iban a perder ahí puntitos. Estamos. Vamos a ver. Bueno, la tutoría 3 que correspondería al 25 de julio. Vamos a ver. 1, 2, sí, más o menos son como cada 3 semanas, ¿verdad? Las tutorías. La tutoría, la tercera, que va a corresponder el lunes 25 de julio. Ok. Vamos a ver. Sí, entonces no sé, digamos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, digamos, hasta aquí, o si todo, digamos, está en ese caso clarito. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto. Tal vez hay que revisen a ver para que cierren ahí el micrófono. Ok, no sé. Bueno, entonces, me parece que entonces podemos en ese caso continuar. ¿Alguien tiene la fecha
de cuándo se les entrega digamos, el resultado del proyecto 1. Me parece que es como a finales de esta semana que lo reciben, pero no preciso exactamente la fecha. Permiso. Sí, No hay una fecha exacta. Bueno, en las orientaciones no hay fecha exacta, pero se supone que cumple 15 días el viernes 8. bueno, el próximo viernes, ¿verdad? Sí. Correcto. Sí, exacto. Entonces, sí, digamos ahí el asunto es como para que ustedes vean cómo trabaja la cátedra, porque de cada cátedra pues trabaja diferente, ¿verdad? No es que una, digamos, lo hace de una forma, sí, unos lo hacen de una forma, otros de otra. En el caso, digamos, de nosotros, todos tenemos cerrada lo que es la calificación. Y entonces la encargada de cátedra ya da la orden y entonces ya todos ya liberamos en ese caso las notas. Hay estudiantes a veces que se preocupan porque dicen, es que yo me meto y yo veo que ya está calificada, pero no veo la nota, ¿verdad? Es por eso, porque está, digamos, ahí, está oculto. Entonces ya, digamos, ya cuando todos los tutores ya hemos revisado y todo el asunto, entonces ya la encargada de cátedra da la orden y se abren, digamos, ahí se ponen vistos ya todo lo que son las notas y ya se suben también ahí, digamos, ahí en los entornos de ustedes. Entonces, sí, prácticamente la idea es que para el lunes ya ustedes sepan cuál fue la nota, digamos, de esta primera tarea. Bueno, entonces, vamos a entrar por aquí. Bueno, por aquí tenemos una pequeña presentación. Dice segunda tutoría, ¿verdad? Bueno, dada por mí, segundo cuatrimestre, capítulo 1 de la antología y capítulo 2 de la unidad didáctica, ¿verdad? Van, digamos, ahí. El asunto es que ustedes aquí no se van a encontrar como un orden muy cronológico, ¿verdad? Sino que, digamos, se van viendo como características, en ese caso, digamos, de ambos libros. ¿Ok? Porque, digamos, por decirlo así, uno es como de lo que es la antología y el otro de la unidad didáctica es como el análisis, digamos, de esa obra. Ahí, digamos, el asunto es que en la unidad didáctica tal vez aparecen algunas obras que no están contempladas, digamos, en la antología. Entonces, pues ahí también se trata como de hacer un poquito de énfasis. Tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Que digamos que ustedes son los responsables de hacer un resumen, ¿verdad? De llevar la materia al día y todo, porque a veces, digamos, llegan y, ay, es que el profesor no vio eso en la tutoría. De ahí, imagínense que son libros, digamos, muy grandes. Es un rato, digamos, lo que estamos conectados. Entonces no podemos así como abarcar específicamente todo el libro, no, ¿verdad? Ahí digamos, si alguien necesita hacer algún comentario, digamos, bienvenido. No es que, digamos, no pueden abrir el micrófono así para hacer, digamos, algún comentario. Y recuerden que esa tutoría va a estar colgada la otra semana, ¿verdad? El enlace. Ok, dice, panorámica histórico-literario de los inicios del siglo XX. Tenemos, bueno, ¿qué principales características se dan? Dice que da una unidad de diversidad cultural, influencia de Europa, ¿verdad? En ese entonces, digamos, Europa, como era uno de los principales este, compradores, digamos, bueno, todo lo que era como con la parte económica, ¿verdad? Venían, digamos, muchos europeos,
y por medio de eso se da que, que empiezan como a tratar, digamos, como de imitar o se interesan, digamos, por la cultura, en ese caso, europea. Hoy, eh, digamos, en las últimas décadas se ha dado mucho lo que es la influencia de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Pero en ese entonces, a inicios del siglo XX, era por medio de la cultura europea. Bueno, dice que se dan lo que son rupturas, ¿verdad? Hay rupturas ahí, tal vez digamos de las raíces costarricenses, o digamos en ese caso como que ya no nos interesa tanto como lo de la patria, sino que nos interesamos como por nuevos temas. Dice que se da, bueno, se interesa por lo que es la parte modernista. Se presentan lo que son las escuelas de vanguardia, y y después tenemos lo que son identidades americanas, que nos vamos en ese caso también como a interesar un poco por digamos, como por lo que se vive en América, porque lamentablemente se da también, digamos, el caso que muchos, digamos, influenciados por la cultura europea, querían presentar historias de Costa Rica, pero digamos como acopladas a lo que era a Europa. Y tampoco ese era el objetivo. ¿Verdad? Que tal vez, digamos, qué sé yo, presentaban a un hombre con varias mujeres a la vez, a un indio, o digamos, viviendo con varias personas a la vez. Y resulta que eso no era algo propio como de la cultura costarricense. Dice que se va a presentar lo que es el género picaresco. Bueno, dice que el género picaresco es de origen español. Este, Se va a presentar, valga la redundancia, un personaje pícaro, ¿verdad? Dice que este personaje va a estar como inconforme, en ese caso, con la sociedad, y va a tratar de, digamos, va a hacer bromas, se va a burlar, digamos, de lo que es la parte social. este, Va a entrar lo que es la sátira, ¿verdad? Un poco, un texto ahí satírico, y que va a señalar, digamos, como los errores de la sociedad. Ok, tenemos lo que es la novela de la Tierra. Dice que se da en la década de 1920. Se va a presentar como una proyección social. Dice que se va a interesar mucho como por el espacio, ¿verdad? El lugar ahí donde se va a desarrollar en ese caso la obra. Y dice que se van a presentar contextos históricos, en ese caso del continente. Ok, por aquí tenemos lo que es el modernismo, como otro de los movimientos literarios, de las corrientes literarias. Dice que el modernismo se va a interesar por los progresos en los países hispanoamericanos, que dicho sea de paso, por culpa tal vez de malos gobernantes, dictadores, no se presenta como un progreso, digamos, positivo, sino, digamos, ahí como en parte como negativo. Dice que, bueno, que el modernismo se va a interesar por lo que es la parte exótica. El modernismo es todo como lo que podemos ver. Se interesa, digamos, por toda la belleza que uno puede observar. Y dice que, bueno, ahí como dice al lado abajo, la belleza que se puede ver, ¿verdad? Todo lo que podemos, digamos, observar, lo que podemos en ese caso palpar. Dice, renovación formal, defensa del humanismo
y del cosmopolitismo. Dice que se va a presentar un movimiento estético e ideológico. Dice que se va a presentar una elaboración como más formal, y dice que va a haber como una mezcla de lo exótico y en ese caso también, digamos, lo que es lo sensual. Bueno, algunas obras del modernismo. Bueno, ejemplos, flores y estrellas, eh, salutación en ese caso del optimista. Ahí, digamos, ustedes, tal vez como para que les quede más claro el modernismo, podrían buscar ahí ejemplos, digamos, de obras, o cuando ustedes ven como que describen mucho, como que habla mucho de una belleza, ¿verdad? Pero recordemos que es una belleza como modernista. No, digamos, ustedes pueden hablar, digamos, como de una belleza como del campo, ¿verdad? De la montaña, de una selva, sino, digamos, ya sería como de grandes ciudades, sociedades, ¿verdad? Modernistas, entre otros. Bueno, dice, importancia de las ciudades. Bueno, digamos ahí, el Liceo de Costa Rica representa el modernismo de la época, el Teatro Nacional, el Colegio Superior de Señoritas. Estamos hablando de que son, digamos, construcciones muy antiguas, pero sin embargo eran una belleza, ¿verdad? De acuerdo, digamos, a la época en que fue, digamos, elaborada, digamos, cada una de estas edificaciones. Entonces vean ustedes que todas estas que estamos hablando son ejemplos del modernismo, digamos, en ese caso, en Costa Rica. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien o, como dice la canción, hay alguien ahí? Me están siguiendo, sí. Ven, digamos, como que está claro la presentación. Sí. De mi parte está claro. Ah, bueno, bueno. No, es que yo pregunto porque digo yo, es capaz que se me fue el micrófono o algo y aquí estoy yo Creo que hay hablando. una persona que tiene la mano levantada. Ay, sí, no, bueno, vean, el asunto es que por la presentación a veces es como un poco difícil ver las manitas y así, pero no, si alguien, digamos, quiere tomar la palabra, no hay ningún problema. Y yo le iba a decir que es que yo no veo la presentación. No la está viendo No. y alguien más no la está viendo. Otros sí la están viendo. Yo sí la veo. Ah, ya. Bueno, También. yo el consejo, digamos, que le daría, bueno, digamos, no sé, tal vez tratar de salir y volver a entrar o algo así. A veces son problemas, digamos, de conexión Sí, voy a y probar eso, digamos, entonces, profe. Ya ah, vuelvo. Voy a probar sí, eso sí. entonces. Y después también que hay que tomar en cuenta que esto va a quedar grabado. Entonces ahí, me imagino que ya ahí grabado si la va, digamos, en ese caso a ver. Ok, entonces continuamos. Dice, algunos representantes del modernismo, ¿verdad? Dice que José Enrique Rodó, lo que son las culturas prehispánicas y europeas, la herencia latina. Dice, influencia del modernismo en la novela y la literatura. Se da por medio de lo que es la estética, algo, lo que es el hedonismo y cosmopolita, ¿verdad? Hedonismo cuando uno, digamos, se hace como una idea como espectacular acerca, digamos, tal vez de algo, y cosmopolita, digamos, lo que son como lugares preciosos, ¿verdad? Maravillosos. Dice, línea de defensa por la tradición americanista.
Dice que por un lado tenemos a José Martí, en Cuba, y por otro lado tenemos a Rubén Darío en Nicaragua. Dice, síntesis del modernismo. Bueno, siempre va a expresar cosmopolitismo. Dice que defiende lo que es el erotismo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Dice que sí, que digamos lo que es el cosmopolitismo es como una persona, por decirlo así, como un poco como nómada, que digamos que han dado como en varios lugares, esas personas que les gusta andar como de mochileros y todo el asunto, y que dice que conocen muchos países, muchas culturas, ¿verdad? Entre otros. Y el erotismo, que está por demás decirlo, ¿verdad? Creo que sí lo dominamos un poquito más. Dice, ideas en relación con el modernismo. Bueno, dice que en el modernismo se identifica lo que es la defensa de lo espiritual. Dice que se va a idealizar al humano. Dice que se va a presentar la herencia del pasado prehispánico, cultura grecolatina. Luego dice que el idioma español en Hispanoamérica. Dice que se va a presentar un inicio sistemático y dice que hay una gran relación entre la lírica, el ensayo y la narrativa. Da cuentos, novelas, ensayos y poesías. Ok, dice poesía lírica en la vanguardia. Bueno, representantes. Tenemos a César Vallejo, Pablo Neruda y Jorge Luis Borges. ¿Qué características va a presentar el vanguardismo? Dice que hay como una novedad, como una sorpresa. Dice que renueva los recursos expresivos. Dice que va a explorar como lo irracional y que introduce referencias a la vida moderna y al desarrollo. Entonces, como que el vanguardismo se va a interesar también, digamos, de como lo que es como la parte espiritual, ¿verdad? En ese caso, como tratar, digamos, de indagar o de analizar, o digamos, bueno, como dice aquí, novedad, lo que es, digamos, como la sorpresa, aquello, digamos, como que no se puede como explicar. Todo esto, digamos, se va a interesar un poquito ahí lo que es el vanguardismo. Luego tenemos otra de las corrientes literarias, como es el surrealismo. Dice que el surrealismo es una corriente estética, se va a interesar por lo que es la condición humana, se va a presentar lo que es el plano real, consciente y subconsciente. Entonces se va a interesar principalmente por lo que piensa y cómo actúa, digamos, en ese caso, el ser humano. Y dice que se va a interesar también mucho por lo que es la parte de estética. Luego tenemos otra corriente que se llama el criollismo. Dice que defendía, digamos, en ese caso lo propio, se interesa por lo local y por la lengua regional. A veces, bueno, hay países que presentan como mucho, digamos, como esta corriente, los criollos, ¿verdad? A veces, en Costa Rica, a nosotros nos acusan que somos a veces como indiferentes, ¿verdad? Porque no sé, digamos, a veces, por ejemplo, un mexicano escucha el himno, digamos, de México y él lo canta, digamos,
con un gran respeto y para, digamos, en el lugar donde lo escucha. Y aquí en Costa Rica, no sé, digamos, a veces como que nos falta como esa parte nacionalista, ¿verdad? Como, digamos, como apropiarse uno, digamos, de nuestra nación, como lo contrario a esto del criollismo. Más bien ahora, digamos, en el último partido de la selección, hubo muchas críticas, ¿verdad? La forma en que se cantó el himno y todo el asunto. Que a veces, digamos, se dice, es que un tico para que cante a todo pulmón el himno tiene que estar en un estadio. Lamentablemente así nos catalogan a nosotros, ¿verdad? Entonces, pues uno a veces, digamos, si uno participa de un acto cívico, algún lugar ahí, digamos, que donde se entre el pabellón nacional, se cante el himno y todo, pues tratar de hacerlo con el mayor respeto posible, y también para que sirva, digamos, de ejemplo para las futuras generaciones. Tal vez como ir tratando de cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Que a veces tenemos. Ok, bueno, novela de la Tierra. Dice espacio americano. Por lo general se va a presentar un espacio americano. A veces se va a presentar lo que es la injusticia y valoración de la naturaleza. A veces, digamos, nosotros nos creemos que somos como modernistas, ¿verdad? Y todo el asunto. Pero, y respetamos, digamos, en ese caso, lo que es la naturaleza. Unos precisamente de los que más defienden, digamos, en ese caso, la naturaleza, son, digamos, los indígenas, ¿verdad? Que ellos, digamos, principalmente son como los que más, a veces, digamos, uno dice, ay, no, pero aquí en Costa Rica, nosotros sí amamos lo que es la naturaleza, ¿verdad? Y todo el asunto, pero sabemos que han pasado varios malos políticos, ¿verdad? Que prácticamente han vendido a Costa Rica a grandes empresas, ¿verdad? Incluso hoy hay críticas, ¿verdad? Que va uno, digamos, a ciertas playas y tiene que pasar uno en una buseta, como si uno fuera extranjero, ¿verdad? No lo dejan a uno ni siquiera, digamos, bajarse de la buseta, lo llevan directo a la playa y de la playa lo devuelven otra vez. Entonces, todo esto, digamos, han sido como malas decisiones que han tomado ciertos gobernantes, ¿verdad? Y que hoy todavía se sigue dando de que a veces la plata todo lo mueve, ¿verdad? Gente que construye, digamos, en lugares que se supone que son de reserva, o digamos que compran terrenos y todo el asunto, pero como son tal vez extranjeros, de ahí a veces nosotros nos sentimos extranjeros como en nuestra propia tierra. Son como ideas ahí nada más que se presentan. Que y cualquier comentario que quieran hacer lo hacen, porque si no se van a soñar conmigo ahora en la noche, que estoy hablándoles, ¿verdad? Ya lo he oído. Ok. Dice, características de la novela de la tierra. Bueno, se va a presentar el nacionalismo, se va a dar una descripción regionalista y va a presentar en ese caso un habla popular o un lenguaje popular. Por lo general se van a utilizar palabras propias como del entorno, ¿verdad? Digamos, del lugar donde se está como desarrollando, digamos, esa novela. Ok, un momentito. Ok, ya regresé. Es que estaba conectando la computadora porque me da miedo ahí como que se vaya a descargar. Bueno, luego tenemos, bueno, uno de los ejemplos ahí
de una de las obras que tal vez algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de leerla cuando estaban en secundaria, aunque esta obra salió, calculo yo, hace unos 10 años, 8 años por ahí, se leía en octavo año, se llama La Vorágine, de José Eustacio Rivera, ¿verdad? Colombiano. Dice que en esta obra se van a presentar las injusticias, atrocidades, y se va a presentar la vida de los caucheros, ¿verdad? Que son, digamos, por decirlo así, los campesinos de ahí, digamos, de Colombia. Antecedentes de esta obra. Dice que el autor viajó por la selva. Dice que vorágine significa un torbellino y que se van a presentar aventuras, conflictos, violencia y la denuncia. Entonces vean ustedes que yo les comentaba en otra ocasión que por lo general dice que el autor dice que el autor viajó por la selva. Muchas veces los escritores, para poder dar como, digamos, en el punto, ellos tienen como que ir, digamos, o como que vivir, o ser, digamos, como testigos de lo que ellos, digamos, van a escribir. Por ejemplo, digamos aquí, con esta obra de Única mirando al mar, ¿verdad? De Fernando Contreras. Él se fue a vivir un tiempo ahí, estuvo en el lugar ahí, de Río Azul, para poder escribir acerca, digamos, de esa obra, de cómo vivían ahí los recolectores de basura y los que eran los buzos y todo este asunto, ¿verdad? Dice, la novela es una obra de denuncia social sobre la violencia y la situación de explotación que se vivió en la selva amazónica como consecuencia de la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿verdad? De eso, digamos, va a tratar en ese caso la obra. Ahí en la antología ustedes tienen fragmentos, ¿verdad? De cada una, digamos, de las obras ahí, pero si alguien, digamos, las quiere leer, bueno, ahora es muy fácil leer por medio de los dispositivos, ¿verdad? Ahí, sea en el teléfono o sea en la tablet, ahí, bueno, en la computadora, por lo general, hay mucha gente, digamos, que sí tiene esa costumbre. A mí me gusta más, digamos, el libro, pero si ustedes, digamos, ven que no les molesta y desean, digamos, ya leer las obras, ahí las pueden descargar con facilidad. Tenemos la otra obra que se llama Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, de Argentina. Dice que el objetivo era legitimar las tradiciones campesinas autóctonas de la Pampa Argentina. Se va a presentar lo que son trabajos, oficios, luchas, esperanzas, amores y soledad del gaucho. Vean ustedes que las obras por lo general se van a centrar en el entorno, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, bueno, aquí podríamos hacer un poquito de referencia ahí con Mamita Yunay, que Mamita Yunay presentó, bueno, era de denuncia, ¿verdad? Social y todo el asunto. Él, vivió en las bananeras, ¿verdad? Carlos Luis Fallas. Y por medio de eso, pues él pudo escribir acerca de cómo se vivía, digamos, allá en el Atlántico, ¿verdad? Y todas las atrocidades que vivían ellos con la empresa esta extranjera, Mamita Yunay, ¿verdad? este, bueno, todo, digamos, lo que ellos ahí vivían. Ok, antecedentes.
dice que Fabio emprende un viaje en busca de respuestas. Encuentra al gaucho, don Segundo Sombra. Dice que se va a presentar el mundo y valores culturales y se da como un proceso, digamos en ese caso, como de aprendizaje. Entonces este chico como Fabio, bueno, dice que empieza como a analizar o a estudiar cómo vivía este campesino, don Segundo Sombra. Dice, el relato transcurre en San Antonio de Areco y el resto de la Pampa Argentina, donde Fabio Cáceres recuerda su niñez de huérfano y su juventud en el campo, al lado de su padrino, don Segundo Sombra, un gaucho solitario a quien admira. Es un modelo a seguir y de quien aprenderá a ser gaucho, uniéndose a sus andares. Ok, bueno, para nadie es un secreto, ¿verdad? Que por lo general siempre los campesinos, son como los más, como una de las clases más bajas, digamos, por decirlo así, y que la gente, digamos, siempre ha tratado no sé, tal vez digamos ahí, este, como de hacerlos pasar como por ingenuos, ¿verdad? Aquí, digamos, en Cartago se dio el caso de un señor que tenía 15 manzanas y vieras que este señor viene y le vendió a un gringo las 15 manzanas. Resulta que en esas manzanas, digamos, de café que el señor tenía, habían 3 ojos de agua. Y claro, el gringo hasta que se le volvieron los ojos. Entonces vino y el señor le vendió, digamos, en 15 millones, pero el gringo le dijo que él tenía solo 12 millones. Y el señor pues aceptó, ¿verdad? El campesino. Y bueno, ya el señor recibió su dinero y todo. Y el gringo en cuestión de 2 años segregó la propiedad, la vendió, digamos, por lotes y cada lote lo vendió en 20 millones de colones. Entonces vean ustedes, ¿verdad? Cómo se presenta precisamente esta problemática de, digamos, de extranjeros que vienen y que se apropian tal vez, digamos, de nuestras tierras, por el dinero, ¿verdad? Digamos, en ese caso. Ok, tenemos esta otra obra, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, ¿verdad? Incluso esta obra ha sido, se ha prestado incluso para hacer novelas, ¿verdad? La mujer recia, ¿verdad? Y Mandona, ¿verdad? En ese caso. Dice que se va a presentar un contraste entre la civilización y la barbarie. Se van a presentar problemas sociales, diferencia en las condiciones entre el campo y la ciudad. Dice que antecedentes, bueno, lo que es la llanura venezolana, se da el amor y poder. El personaje principal fue víctima de una violación. Dice que por esa razón ella se hace déspota, indomable y tirana. Y después es terrateniente y va a representar lo que es la barbarie. Dice, Doña Bárbara representa aquella Venezuela cruel, insensible por la corrupción, la traición, el despotismo, falta de libertad, latifundismo e injusticia. Dice que se da lo que es la brujería, pero en el melodrama se muestra que en la realidad existía también una raza buena que ama, sufre y espera para luchar contra la dictadura desenfrenada de aquel entonces. Gente representada por Santos Luzardo, ¿verdad? Ok.
Dice, síntesis de la novela de la Tierra. Todas estas obras que vimos fueron como ejemplos, digamos, de la novela, digamos, de la Tierra. Dice que se da la trilogía, protagonista, el espacio rural, naturaleza, dice que va a tomar un lugar importante, ¿verdad?, dentro de las obras, y dice que en las tres novelas hay denuncias, hay dualidad, barbarie, y en ese caso progreso. Dice, novela La Revolución Mexicana, Porfirio Díaz. Bueno, ahí lo que es en la revolución se va a presentar lo que es el desencanto, nacionalismo, y se va a presentar lo que es el régimen dictatorial. Características de la novela de la Revolución Mexicana. Dice que se da un discurso nacionalista. Bueno, se lucha por lo que es, digamos, la identidad. Se van a los espacios rurales. Hay violencia. Y dice que tenencia de la tierra. O sea que todos ahí luchaban en ese caso también por tener en ese caso las tierras, ¿verdad? Precisamente este país ha venido, digamos, surgiendo por medio también de muy malos, digamos, presidentes que, digamos, han tenido. Entonces, han caído en lo que es constantemente en guerrillas, revoluciones y todo este asunto. Tenemos la obra Los de Abajo, de Mariano Azuela. Dice que se presenta un mosaico, están, digamos, lo que son las tropas, y se trata, digamos, en ese caso, de matar a los federales. Antecedentes. Dice que Demetrio se une a las filas del movimiento revolucionario. Dice que se va a presentar lo que es la violencia. Dice que el movimiento revolucionario, él observó que era un oportunista, y al final dice que decide abandonar la lucha y regresar a su pueblo. Dice, los de abajo describen la formación y las vicisitudes de un grupo de combatientes, campesinos, encabezado por el caudillo Demetrio Macías. La novela retrata la vida cotidiana de estos, así como las batallas contra los federales y su alianza con el general Natera para la toma de Zacatecas. Bueno, el problema es ese, que a veces, digamos, uno sigue, digamos, a un líder ahí político, y resulta, o digamos, a alguien ahí como que está dando como la lucha, en contra del gobierno o así, y tal vez pues al final de cuentas empiezan a jalar como para sus propios intereses, ¿verdad? Como sucedió un poco ahí con Cuba, que ya cuando se vieron todos en el poder ya nadie quiso dejar el puesto. Luego tenemos la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo. Dice que se va a presentar lo que es el caudillo. Juan Preciado reconstruye la vida de su padre. Eh, Se da, digamos, lo que es la historia real de México. Se dan las guerras cristeras y un movimiento revolucionario. Dice antecedentes. Dice que se van a presentar fantasmas, muertos que hablan, un pasado violento y tormentoso, y dice que se da la región rural y seca de México. Entonces, se podría decir que esta novela es un poco como de tipo fantasioso, ¿verdad? Al presentar
personajes ahí en ese caso irreales. Dice, Pedro Páramo era hijo de Lucas Páramo. Desde niño se había enamorado de Susana, hija de Bartolomé, San Juan. Sin embargo, Susana se casó con Florencio y cuando éste murió comenzó a perder la lucidez. Nada de esto le importaba a Pedro, sino tener a Susana, a lo cual se oponía firmemente don Bartolomé. Que hay como pequeños resúmenes ahí como de las obras. Dice, síntesis de la novela revolucionaria mexicana o de la Revolución Mexicana. Dice que son novelas nacionalistas. Dice que se da una dura crítica. Dice, en el caso de los de abajo, dice que hay desencanto. Y luego tenemos Pedro Páramo, que dice que una sociedad desintegrada. Luego tenemos lo que es la novela indigenista. Dice que se da lo que es la legitimación, cosmovisiones indígenas, mirada a lo que es, digamos, en ese caso, la conquista. Características de la novela indigenista. Dice que hay rechazo, reivindicación y abuso de poder. Dice, bueno, Los ríos profundos de Perú. Esta obra es de José María Arguedas. Dice que si da lo que es la visión antropológica, el mundo indígena y lo que es, digamos, en ese caso, la región andina. Antecedentes. Tenemos lo que son los Andes, profundidad de las culturas, violencia, sadismo e injusticias. Dice, la novela Los ríos profundos del escritor peruano José María Arguedas describe el proceso de madurez de Ernesto, muchacho solitario que ha de escoger una vía personal entre los elementos enfrentados que componen su cultura mestiza. Luego tenemos la otra obra que sería Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias, de Guatemala. Dice que es un texto sagrado de los mayas o hacen referencia. Dice que la conquista y el caciquismo, dice que se da, digamos, o se hace énfasis ahí a lo que son los criollos, los españoles, los ladinos y los indígenas. Dice antecedentes de la obra. Dice que se da la lucha del indígena. Se da lo que es la defensa del bosque, el cultivo del maíz. Hay subsistencia, ceremonias, lucha contra los ladinos, colonos y maiceros. Se devastan en ese caso los bosques, ¿verdad? Como hoy también, digamos, lamentablemente lo vivimos, pero digamos tal vez como a una escala como menos, como menos concreta, ¿verdad? Pero que todavía se sigue viendo, ¿verdad? De los grandes del país que quieren, digamos, en ese caso, adueñarse de ciertos lugares o, digamos, valerse en ese caso del más débil. Dice que esta obra fue publicada en 1949. Hombres de Maíz constituye una incisiva denuncia de los devastadores efectos que el capitalismo y las grandes empresas internacionales tuvieron en las costumbres, las creencias ancestrales, la personalización y la inseguridad de los campesinos guatemaltecos.
Ok. Luego tenemos El arpa y la sombra de Alejo Carpentier de Cuba. Dice que se da una nueva perspectiva de lo que fue la conquista, mundo personal de Cristóbal Colón y lo que es en ese caso la visión del indígena. No sé si alguno de los estudiantes, ¿verdad? Que quiera hacer énfasis a lo que sucedió o qué es lo que conocemos nosotros con la llegada de los españoles, digamos, a América. Puede ser, digamos, algo bueno, algo malo, no sé quién quiere aportar ahí. Bueno, con permiso. Sí, Desde, bueno, desde mi punto de vista, hay dos campos, ¿verdad? Positivo y negativo en cuanto a la llegada de los españoles, ¿verdad? Porque se sabe que fue una conquista un poco violenta hacia la cultura que ya tenía establecida, pero también hay que ver el lado positivo, que hoy en día tenemos una cultura diferente, ya establecida, y como algo nuevo, por decirlo así. sí, correcto, exactamente, sí. Aparte de eso, más bien muchos de ellos, cuando llegaron, se sorprendieron, ¿verdad? De ver, bueno, por ejemplo, digamos en México, que tenían todo un acueducto, ¿verdad? Ahí, después por ahí hay un cuento guatemalteco también que no preciso cómo se llama el cuentito, pero trataba de un sacerdote. Entonces el sacerdote vienen y lo tienen preso, ¿verdad? Y entonces el sacerdote dice que si no lo sueltan, que el Dios de él va a hacer que el sol se oscurezca. Y resulta que de ahí, ahí, digamos, dentro de los indios, ¿verdad? Habían astrónomos y todo, y ellos ya sabían que ese día iba a haber un eclipse. Entonces, al final de cuentas, pues el padre siempre lo mataron, ¿verdad? Porque vieron que lo que quería era como tomarles el pelo, ¿verdad? En ese Con caso, permiso, profe. a los indígenas, sí. Yo me recuerdo que en el proyecto pasado nos hicieron ver mucho sobre la conquista española con los fragmentos creo que era una novela sobre la conquista, pero digamos en lugar de conquista fue como una destrucción y como una, ¿cómo decirlo? Como una imposición de valores y religión a los indígenas. Exactamente, sí. Sí, y, En lugar de verse como algo positivo, se vio como algo negativo, ya que las diferentes, digamos, modas de hablar, de expresar su arte y las diferentes formas de lenguaje y religión fueron como quitadas a la fuerza. Así que no es como verlo del lado positivo, sino fue más como un arrebatamiento de cultura que como aprovechar, no sé, la escultura. sí, exactamente. Por ejemplo, digamos, en un libro aquí, digamos, se decía que en las fincas aquí de Ujarrás, por la represa de Cachí, se decía que venía un español y tenía 100 indios a su disposición, cuando los indios eran dueños de todo eso. Y ellos llegaron nada más y se hicieron, ¿verdad? Pero como decía la compañera, pues tiene, digamos, sus partes buenas y sus partes, digamos, malas, ¿verdad? En ese caso. Este, y bueno, tal vez, digamos, no meterse tanto ahí como con la religión, pero digamos, a veces sí, hay ciertos elementos ahí, que van en las redes sociales, ¿verdad? Y todo el asunto. Por ejemplo, digamos, de la Virgen María, ¿verdad? De todo, digamos, lo que sucede, pero después de que llegaron los españoles en todo lo que fue América. Entonces, hasta cierto punto que tuvo que ver eso con los españoles como para convencer a los indios, ¿verdad? En ese caso, que siguieran la religión, digamos, de ellos.
como decían por ahí, porque la Virgen María no se vino antes. Algo así como que decían. Pero el asunto es Profe, que sí, es que no creo que los hayan tratado de convencer, fue una imposición. exacto, sí. Sí, 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 pero digamos también se valieron como de otras, de otros elementos, ¿verdad? O así, como digamos en ese caso, como para lograr. Pero, no, sí, claro, eso fue un hecho, ¿verdad? Que fue todo como una masacre. Bueno, estas obras, digamos, precisamente todas estas hablan es acerca de esto de Cristóbal Colón. Por aquí. Bueno, vean ustedes qué curioso esta parte. Dice, antecedentes de las obras, análisis de Cristóbal Colón. Se discute la beatificación. Lo querían hacer santo, ¿verdad? Cristóbal Colón. Imagínense ustedes. Dice, pensar en lo que era la conquista y hasta cierto punto lo que era, digamos, la ficción, ¿verdad? Con respecto a todas estas obras de lo que era, digamos, la conquista. Luego tenemos El arpa y la sombra de Alejo Carpentier. Dice que narra el intento fallido de beatificación de Cristóbal Colón por parte de Pío IX y León XIII, articulando una red amplia de intertextos que van conformando progresivamente la imagen del almirante. Luego en las cartas y todo eso, ¿verdad? Que enviaba. Dice, síntesis de la novela indigenista de América. Bueno, hombres del maíz y respecto a las concepciones religiosas, el arpa y la sombra, llegada de los primeros europeos. Y luego vamos ahora con lo que son las novelas sobre las dictaduras. Dice que se da lo que es la negación de la libertad y los derechos humanos, las dictaduras en Hispanoamérica y digamos por medio de eso pues se producen obras narrativas. Es muy curioso porque precisamente digamos todos estos artistas, ¿verdad? Lo que son los escritores, cantantes, ¿verdad? Como que cada uno trataba el problema por el lado, digamos, cultural en el que ellos, digamos, ahí como que tenían voz. Ahí, digamos, de por medio, digamos, de lo que eran las novelas, pues ellos ahí narraban cómo vivían en esos países donde habían dictaduras, digamos, muy fuertes. O digamos, en ese caso, por medio de la música, ¿verdad? También, bueno, un poco más como moderno. Por ejemplo, este grupo de Control Machete, ¿verdad? Que ellos, varias obras ahí, varias canciones de ellos, eran precisamente en contra, digamos, del gobierno mexicano y que ellos decían, ¿verdad? Que nosotros somos más y que por qué dejábamos que nos trataran así o algo así. Y claro, y rápido los sacaron, ¿verdad? De México, los mandaron a sacar. Pero precisamente, digamos, por medio de los escritos y de las canciones, muchas veces lo que hacen es hacer las denuncias o ellos hablan acerca de cómo viven ellos, digamos, en estos países. Dice, características de la novela sobre el tema de la dictadura. Dice que se da lo que es bueno, se habla de lo que es la libertad, individualidad, bueno, derecho al sufragio, lo que es el espacio urbano y poder en beneficio, digamos, en ese caso de lo propio, que a veces lamentablemente ante una dictadura, como que la gente como que no ve, digamos, esa parte, ese punto como negro, sino digamos que ellos como que esperan como que llegue como un libertador, ¿verdad? Como sucedió en Cuba, como sucedió en Venezuela, pero resulta que después los libertadores, ¿verdad? Resultaron ser
de dictadores, ¿verdad? Que ya se quedaron en ese caso ahí en el poder. Incluso es muy lamentable pensar que hay muchos niños o bueno, o personas ahí, ¿verdad? Que digamos que nunca han conocido lo que es como una democracia, sino que desde que nacieron fue bajo una dictadura, ¿verdad? Y no conocen, digamos, como otro tipo, por decir algo así como de gobierno, sino que nada más conocen en ese caso ese. Dice, bueno, el señor presidente es de Miguel Ángel Asturias, de Guatemala. Dice que aquí se presenta lo que es la tiranía, lo que es la opresión, inmunidad, ¿verdad? Se trata, digamos, también en ese caso como de algo parecido como lo que sucedió con los españoles cuando llegaron, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, digamos en México, cuando estaba, digamos, hubo un tiempo ahí, digamos, de la dictadura, incluso gente, digamos, religiosa, para poder externar lo que ellos sentían, tenían que cargar un carnet y tenían que pagar una mensualidad para poder andar, digamos, fueran atuendos o algo así, que los representara, digamos, ahí. Ellos tenían como que pagar una mensualidad ahí y les daban un carnet que era como el que tenía el derecho, digamos, para la persona andar, digamos, en ese caso así. Bueno, antecedentes. Dice que son muchos dictadores en Centroamérica. Se da, digamos, el poder político, los países cada vez más pobres, se da lo que es la tiranía, efectos, digamos, en ese caso, negativos. Y aquí se hace énfasis a lo que fue la dictadura de Estrada Cabrera, ¿verdad? En Guatemala. Se dice que la obra se basa en la dictadura de Estrada Cabrera, la cual fue una de las dictaduras más opresivas de la época. Guatemala se encontraba en una crisis política dictatorial, en donde se abusaba del poder y se vivía en una sociedad con miedo por las injusticias que sabían que podían, digamos, en ese caso pasarles. Tenemos la otra obra que sería Recurso del Método, de Alejo Carpentier de Cuba. Dice que habla de las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX, se refiere a cualquier gobernante, hace énfasis a lo que es América Latina y dice que es un recurso que no tiene nada de racional, ¿verdad? Lamentablemente se dice que un dictador como que tiene digamos como que por medio de la voz convence, digamos, al que lo escucha. Tiene muy buena retórica y digamos por medio de eso es que empieza como a arrastrar, digamos, como masas. Bueno, por ejemplo, uno ve los videos de Hitler y uno veía cómo le hablaba a la gente, ¿verdad? Digamos, les hablaba como con una gran autoridad y prácticamente la gente hacía lo que él decía, ¿verdad? Y Hitler pasó lo mismo, Alemania ya cansado, ¿verdad? Y que ellos querían, ¿verdad? Que los habían acusado, que ellos habían sido los culpables y tuvieron que, ciudades reconstruir y todo el asunto de la Primera Guerra Mundial, ellos habían quedado como heridos y aparece Hitler y les dice que él los va a sacar adelante y obviamente pues le hacen caso y ya sabemos todo lo que sucedió, digamos, en ese caso ahí con él. Dice antecedentes, dice que se da lo que es la diversidad de dictadores, son nocivos, dice que se presentan como ilustros, cultos,
como que son muy intelectuales y que dominan mucho, digamos, un tema. Y se supone que dice que el Caribe era una zona fértil para los dictadores. Y dice que se da la complejidad cultural, de la región. Ahí, bueno, digamos ahí, aquí en Costa Rica, pues podríamos como decir que nosotros no hemos vivido como en una dictadura, ¿verdad? Sin embargo, a veces uno ve que, o digamos a veces uno como que señala, uno dice, no, hombres, qué ganas de tener un rey, ¿verdad? Y príncipes, princesas y todo el asunto, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica prácticamente nos están metiendo lo mismo. Ustedes ven, digamos, que a veces se presenta lo que es la política y van quedando los hijos, los nietos, ¿verdad? Y nosotros todos seguimos como votando en ese caso por lo mismo, dando como una vuelta y a veces, digamos, hay gente detrás del poder también, ¿verdad? Que mueve a todos ahí como en ese caso, como marionetas. Entonces, a veces yo digo que Costa Rica soberana, ¿verdad? Pero como de una forma ahí como por debajo de la mesa. Ok, dice, síntesis de la novela de dictadura. Se da lo que es la denuncia. El señor presidente dice que es una dictadura sangrienta. El recurso del método dice que el dictador es implacable y es un tirano, ¿verdad? Y que muchas veces quieren como que nosotros presentemos en ese caso como la mejor cara, ¿verdad? Aunque por dentro estemos en ese caso muy mal. Ok, esta era la presentación que yo les traía. Vamos a ver cómo hacemos por acá. Y voy a dejar de compartir. Ok, jóvenes, no sé, digamos, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Prácticamente esto que vimos hoy va a tratar, digamos, ese segundo proyecto, ¿verdad? Acerca, digamos, de estas obras, de estos movimientos, de las características. Preguntas, digamos, algo de lo que se vio hoy, sería lo que ustedes tienen que trabajar, si Dios quiere, la otra semana en el proyecto, ¿verdad? En el proyecto 2. Recordemos, este segundo proyecto que viene, me parece que va a tener, digamos, también una validez de un 3 y el último creo que es de 3,5, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces ahí como Sí, para que lo vayan profesor, está en teniendo lo en cuenta. correcto. Ah, Eso bueno. equivale en los dos últimos. A ver si estudié de verdad, si me preparé. No, no, ya les digo, ojalá que les entreguen una nota bien bonita, ¿verdad? En este primer proyecto, ¿verdad? Que digamos que es como definitivo por el motivo de que uno es el primer trabajo y de si le entregan a uno un 30 o un 3, ¿verdad? Ya uno dice, ah, no, mejor ya no sigo, o no sé, ¿verdad? Si no, pues tratar, O se le digamos, quita el ojalá. miedo, Sí, bueno, con un porque uno está en 3, espera. Ojalá que lo haya contestado bien, que lo haya sí, hecho bien. sí, sí, sí. Ya les digo, yo, digamos, trato de ser, digamos, comprensible, ¿verdad? En ese sentido. Yo lo que sí les digo es que si ustedes no están de acuerdo, bueno, digamos en el caso, eh, bueno, o con cualquiera de los tutores, ¿verdad? Si ustedes no están de acuerdo cómo los calificaron así, de ahí pueden hacer una apelación formal. Pero es que verás que a veces envían un correo y de ahí es que el correo no es como lo mismo, ¿verdad? Si es, digamos, una apelación de algo,
Incluso ustedes pueden enviar hasta fotos y todo, ¿verdad? Vean, el libro dice, ¿verdad? Y usted me puso algo así. Entonces ustedes ahí bien lo pueden hacer. Ok, por ahí veo una manita ahí levantada. No sé quién es el compañero. O si no tienen preguntas, entonces, ¿verdad? Bajan en ese caso la manita. Vamos a ver. No sé si Jonathan iba a hacer algún comentario. Ya bajó la manita. Bueno, sí, ya les digo, ¿verdad? Y el asunto es eso, que no dejen que se les vaya ningún proyecto, ¿verdad? Sin entregar. Porque prácticamente, digamos, un proyecto que no se entregue, pues, ¿verdad? Ya digamos, estarían casi obligados a tener como un 100. Jonathan, iba a preguntar algo. Bueno, sí, no sé, digamos, cómo se sienten ahí en la plataforma, la ven clarito, digamos, todo el material, o digamos, ven que es como un poquito enredadita. A veces, digamos, también, vieras que, no sé, una persona me había escrito a mí al principio que si tenía que ser exactamente por la plataforma, porque la veía como un poco enredada. Pero vieras que yo veo que la plataforma es como muy simple, no sé, ¿verdad? También, digamos, hay gente como que le da miedillo como de meterse en las pestañas, pero ahí no pasa nada, ustedes nada más abren la pestaña, se fijan a ver qué hay, ¿verdad? Y todo el asunto. Vean que a veces, digamos, por eso es importante también las tutorías, porque ya se les está poniendo de sobreaviso, ¿verdad? Que el lunes se libera el segundo proyecto. A veces uno anda como detrás del palo, ¿verdad? Como dicen. O digamos también se da el caso de que una muchacha me escribió como un mes después. Me dice, ay, yo no sabía que los proyectos los ponían ahí. Y digo yo, no, pero ¿cómo puede ser posible que ya en la universidad y que no sepa dónde están los proyectos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? En la bandejita arriba uno busca y todo el asunto. Vieras que yo siento que ya la UNED va a seguir trabajando así. Ya es difícil como que regresemos otra vez como a dar tutorías presenciales. De hecho, incluso muchos estudiantes más bien solicitan que continuemos así, que es como más fácil para ellos. Pero antes sí, antes tenía que andar uno por todo el país ahí dando tutorías y llegaban hasta 50 por grupo, ¿verdad? A las tutorías presenciales. Pero me parece que ya esto la pandemia ayudó como a que la UNED diera como ese paso, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, si no hay ningún otro comentario, ahí ya hoy logramos ver toda la presentación. La vez pasada, la verdad, solamente lo que hicimos fue conversar de todos los trabajos y todo el asunto, pero ya hoy sí se pudo ver como un poquito de lo que fue la materia. Entonces, bueno, la otra semana, ¿verdad? Que tengan presente el proyecto número 2 y en 3 semanas nos vemos con la tercera tutoría. Entonces, muchas gracias por haber estado presentes y entonces nos vemos. Les deseo lo mejor. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. compañeros. Bueno. Gracias, profe. Ok, bueno, nos vemos. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto.